Para el año 409, Hispania sufriría la irrupción de diversos pueblos germánicos que de forma incontrolada recorrieron por distintas zonas del Imperio Romano de Occidente, saqueando todo a su paso. Y entraron en tierras hispánicas, sembrando allí también la destrucción y la muerte. Estas tribus buscaban un territorio donde establecerse, aprovechando el vacío de poder que había en Hispania a raíz de la situación que atravesaba Roma. Entre estos pueblos se encontraban los alanos, que se dirigieron al oeste y ocuparon la Lusitania, los suevos, que se asentaron al noroeste en lo que hoy se conoce como Galicia, y por último, los vándalos, que divididos en grupos, se dispersaron desde el norte hasta la provincia romana de Bética, en el sur. Los vándalos constituían una amalgama de varias tribus en las que destacaban dos ramas: los ilincios y los asdinfios. Junto con los suevos y alanos, a fines del año 406, cruzaron el Rin, con rumbo a las Galias. Es en este momento cuando conocemos a su primer rey, Godegisilio, que murió en la batalla desencadenada tras cruzar el río. Le sucedió su hijo Gunderico, que, después de recorrer y saquear la Galia durante casi 3 años, se vio obligado a dirigirse hacia Hispania, presionado por los romanos. Hostigados por los visigodos e invitados por el gobernador romano Bonifacio, los vándalos cruzaron el estrecho de Gibraltar en 429, al mando de Genserico. En poco tiempo, los vándalos terminaron por hacerse del control de toda la provincia de Cartago. En 435 Genserico llegó a un acuerdo con el Imperio Romano para establecerse como federado de Roma, obteniendo la concesión de Numidia, a cambio de un tributo y de desistir de atacar la ciudad de Cartago. Sin embargo, en el año 439, Genserico tomó la ciudad, capturando la flota imperial allí atracada. El rey vándalo utilizó esta flota mercante para dominar el Mediterráneo occidental. Roma fue saqueada en el año 455, mientras que las Islas Baleares, Córcega, Cerdeña y parte de Sicilia fueron ocupadas. En la década de 460, los romanos lanzaron 2 expediciones militares fallidas por mar en un intento de derrocar a los vándalos y recuperar el norte de África. En el año 461, los vándalos destruyeron la flota romana del emperador Mayoriano, que se había reunido en la actual Cartagena, con la intención de atacar a los vándalos. En el año 468, la armada bizantina dirigida por Basilisco y la del reino vándalo chocaron en la batalla de Cabo Bon, que terminó con victoria de los vándalos. La conquista del norte de África fue un golpe para el asediado Imperio Romano de Occidente, ya que esta era una importante fuente de ingresos y un proveedor de grano, principalmente trigo, para la ciudad de Roma. En 474, el Imperio Romano de Oriente firmó la paz perpetua con el reino vándalo, reconociendo su soberanía sobre los territorios ocupados. Luego de la muerte de Genserico, el reino entró en un periodo de decadencia. Los reinados de los sucesores de Genserico no hicieron más que acentuar los problemas internos del reino. Las tensiones entre los miembros de la propia nobleza vándala por la sucesión en el trono eran frecuentes, con las consiguientes purgas internas. A esto hay que sumarle los conflictos religiosos entre el arrianismo que profesaban los vándalos y el catolicismo de la población romana. En 523 subió al trono Hilderico, quien había sido educado en Constantinopla y era amigo del emperador Justiniano. Hilderico rompió la alianza con los ostrogodos y se alió con Bizancio. También rehabilitó a los católicos sus derechos y propiedades. Pero una derrota frente a los bereberes fue utilizada como excusa por Gelimer, primo suyo y fanático arriano, quien lo destronó en 530. Esta fue la excusa perfecta para el emperador Justiniano para intervenir el reino vándalo. Los bizantinos derrotaron a las fuerzas vándalas en la batalla de Tricamerón en el año 533. Meses más tarde, las fuerzas bizantinas capturaron a Gelimer. Todo el reino vándalo fue anexionado al Imperio bizantino. Los alanos fueron un antiguo pueblo pastoril ubicado en las estepas que se hallan al noreste del Mar Negro. Mencionados por primera vez en la literatura romana en el siglo I, fueron descritos como un pueblo guerrero que se especializó en la cría de caballos. Con frecuencia se dedicaban a asaltar al Imperio parto y a las provincias caucásicas del Imperio romano. En el 375, los hunos irrumpen en el Cáucaso y devastan las tierras de los alanos. Muchos huyeron hacia el oeste, uniéndose a otras tribus. 2 grupos principales de alanos, liderados por Goar y Respendial, se unieron a los vándalos y cruzaron el Rin en el año 406. Durante el cruce del Rin, los vándalos fueron atacados por los francos, aliados de Roma, matando al rey vándalo. Pero la intervención de Respendial inclinó la batalla en favor de los invasores.
Los alanos liderados por Respendial se dedicaron a saquear junto a los vándalos y suevos durante 3 años a las Galias, mientras el grupo liderado por Goar se alió con Roma, quien le permitió asentarse en la zona de Orleans. El resto de los alanos continuaron con su incursión junto a los vándalos en Hispania y los alanos se establecieron en la provincia de Lusitania. Derrotados por los visigodos en 418, los restos de los alanos se unieron a los vándalos y se dirigieron al norte de África. Del grupo que permaneció en las Galias, participaron en la batalla de los Campos Cataláunicos, pero terminaron siendo absorbidos por los francos y los visigodos. La irrupción de los hunos a finales del siglo IV ejerció presión sobre numerosos pueblos, empujando a los suevos y otros pueblos bárbaros a cruzar las fronteras del imperio. Los suevos, coaligados con alanos y vándalos, intentaron en varias ocasiones cruzar del río Rin, siendo rechazados por las tropas de los limes y por los francos al servicio del Imperio Romano, hasta el 31 de diciembre de 406, noche en la cual se congeló el río Rin. Dirigidos por su rey Hermerico, y en compañía de otros pueblos germánicos cruzaron el Rin, a la altura de Maguncia, penetrando en el Imperio Romano de Occidente. Durante los 2 años siguientes, se movieron por las Galias, dedicándose al saqueo y al pillaje. En el año 409, atravesaron los Pirineos, junto con vándalos y alanos para establecerse en Hispania. En el año 411 suevos y vándalos asdingos se asentaron en la provincia de Gallaecia, firmando un pacto con el emperador Honorio, convirtiéndose en federado de Roma como reino, y los suevos obtenían la ciudadanía romana, pasando a ser romanos, estableciendo su centro político en Bracara Augusta. Con el objetivo de recuperar los territorios perdidos, el emperador Honorio llegó a un acuerdo con los visigodos, los cuales se trasladaron a Hispania. En solo 2 años, de 416 a 418, son expulsados alanos y vándalos y lingos, con lo que la mayor parte de la península vuelve a ser romana, con la excepción de la provincia de la Gallaecia que seguía en manos de suevos y vándalos asdingos. La retirada de los visigodos en el año 418, los vándalos y lingos atacaron a los suevos, quienes fueron derrotados en la batalla de los Montes Nervasos, pero la oportuna acción de Roma evitó el desastre a los suevos. Posteriormente los vándalos abandonaron la Hispania y se trasladaron al norte de África. Con Requila, hijo y sucesor de Hermerico, comenzó la expansión de los suevos, logrando tener bajo su control toda la península salvo la provincia tarraconense. Roma intentó recuperar estos territorios y para ello envió una expedición de tropas romanas y auxiliares godos en el año 446, al mando del Magister Militiae Vito, para enfrentarse a los suevos, que finalizó con fracaso. Requila trasladó la capital a la actual Mérida. Su sucesor, Requiario, firma la paz con los romanos, entregándoles la cartaginense, pero en 456, a la muerte del emperador romano, decide pasar a la ofensiva invadiendo las provincias cartaginense y tarraconense. Esto provoca la intervención de los visigodos, que derrotan a los suevos en la batalla del río Órbigo, cerca de la actual Astorga. Los visigodos persiguieron a los fugitivos hasta Braga, que saquearon y ejecutaron a Requiario, al que habían capturado, dejando como rey a Agiulfo. Así el reino suevo pasa a estar bajo control del reino visigodo de Tolosa durante 13 años. Entre los años 469 y 550 no hay mención del reino suevo en ninguna fuente histórica. Esta etapa de oscuridad acabó con la llegada de Chariarico al trono en 550, monarca que se convertirá al cristianismo católico, pero 35 años después, el rey visigodo Leovigildo conquistó el reino suevo.